El profeta Oseas le dice al pueblo que ya es tiempo de buscar al Señor. Curiosamente, con la prosperidad del pueblo se van multiplicando las estatuas conmemorativas. En los altosanos, a las afueras de la ciudad, en los montes, hacían como ermitas con dioses falsos, de alguna manera pensando que podría haber algún rito de la prosperidad, como hacen, por ejemplo, algunas ritos de la macumba, por ejemplo, con velas y con unas monedas, hacen frente a un cementerio, frente a una iglesia, hacen un rito para que venga el dinero. Ojalá que fuera tan fácil, lo haríamos nosotros también y ya se solucionarían los problemas económicos. Siempre está la fantasía de que lo mágico viene a la ayuda del hombre. Esto hay que entenderlo claramente porque tampoco desde el punto de vista de la fe podemos negar la encarnación. Si Jesús se encarnó, Dios puede hacer milagros, pero lo habitual no es que haga milagros, porque el milagro es la supresión de una causa natural, y para eso Dios hizo el universo, hizo las leyes de la naturaleza para que se cumplan. Pero Dios muestra a veces el signo de que Él controla eso, y ese signo tiene que despertar una fuerza libre en el hombre de aceptación de Dios, no como una especie de apaga incendios de mi vida, sino como alguien a quien yo tengo que tratar, en este caso, después de la revelación del Nuevo Testamento de Jesús, como un padre. Tengo que tener una relación filial con Dios. Evidentemente, en el profeta Oseas, 700 años antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, estamos en otro punto, un poco más primitivo de la pedagogía divina. Pero también van quedando esas cosas, ¿no es cierto? Ayer el profeta nos decía que el que sembraba vientos cosecha tempestades. Hoy nos dice que el que siembra justicia cosecha, en una traducción más precisa, misericordia. Creo que el texto de hoy decía fidelidad, porque emet en hebreo se traduce indistintamente por la misma cosa. Pero la fidelidad, la justicia, la solidez de Dios, la misericordia, en Dios coincide todo. En la justicia que nosotros sembramos se transforma en misericordia, y sobre todo en misericordia de Dios, porque si la justicia es dar a cada uno lo suyo, al primero que le tenemos que dar lo suyo es a Dios. Entonces el profeta les dice al pueblo: es tiempo de buscar al Señor. Tenemos que tratar nosotros también de escuchar esta profecía también ante los momentos difíciles de nuestra vida. Si prestaron atención, hay un texto, hay un versículo que Jesús cita cuando en el Evangelio, en el relato de la pasión, va caminando con la cruz, y ante el fin del mundo dice: cuando las mujeres lloran, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Dice: llegará un momento que le dirán a las montañas, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Es decir, ¿por qué esta expresión así oriental? Como una expresión de una reacción ante lo necio. ¿Cómo no nos dimos cuenta que las colinas se caigan sobre nosotros? ¿Cómo no nos dimos cuenta que tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente a Dios? ¿Cómo no nos damos cuenta que si no hacemos el bien, a la larga cosechamos otra cosa? Y a veces hay gente que tropieza con la misma piedra muchas veces. Hay un economista en un diario de hoy a la mañana, leía que dice: en Argentina no tropezamos siempre con la misma piedra, tropezamos ya con una cantera. Es decir, como que somos exagerados. Bueno, como sea, lo cierto es que nosotros tenemos que aprender a hacer el bien. Y tenemos en el Evangelio que lo introducimos, este capítulo 10 de Mateo, hemos tenido, ¿se acuerdan?, el Sermón del Monte, todo el largo discurso que explica el Sermón de la Montaña. Después hemos tenido el relato de 10 milagros que hemos terminado ayer, y hoy comenzamos con este discurso misionero o apostólico de los enviados, y por lo tanto Jesús nos presenta, el evangelista Mateo nos presenta a los que llama Jesús, que son los 12 apóstoles. Y fíjense cómo el evangelista, obviamente que escribe después de los hechos, conoce la historia y nombra a Judas, como dato el mismo que lo entregó. Pero no se suprime la memoria de Judas. Y a Judas Jesús hasta el último momento también le da
una oportunidad. Y ese Judas también es apóstol, también es misionero. Por eso nos tiene que hacer reflexionar también a nosotros en nuestra predicación. Tampoco es que tenemos que ser los mejores, pero tenemos que tratar en nuestra vida siempre de corresponder a ese don y misión. Es cierto que dentro de la Iglesia hay vocaciones más propias para la misión y, sin embargo, no tenemos que olvidar que el bautismo a todos nos hace enviados, misioneros, apóstoles. Entonces, tratar también en nuestra vida cotidiana, en el pequeño o gran radio de acción que tengamos, de ejercer esta misión que recibimos del Señor. Y por último, no se nos puede pasar estos últimos versículos. Jesús envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La primera misión es a la propia casa. El pueblo de Israel, como dice San Pablo, el pueblo puede ser infiel, pero Dios permanece, no le retira la alianza al pueblo de Israel. Por eso, desde el punto de vista histórico, el primer anuncio del Evangelio le corresponde al pueblo de Israel, no todavía a los samaritanos, a los paganos, a los que no son del pueblo de Israel. Pero también esto nos indica que, como decimos, de la verdadera caridad empieza por casa. Entonces, si nosotros no estamos misionados en casa, sea el ámbito, la comunidad donde estamos, sea la persona misma, si nosotros no estamos misionados en casa, se nos va a complicar el tema de la misión. Por eso también, cuando el Señor nos invita a proclamar que el reino de los cielos está cerca, también nosotros en nuestra vida tenemos que sentir que eso es así y tenemos que abrir nuestra vida, nuestra inteligencia y nuestra voluntad a ese reino de Dios que se acerca. Vamos a pedir esto para toda la Iglesia. Estamos rezando la misa por diversas necesidades, por los familiares y amigos. Pedimos por ellos, pedimos por toda la Iglesia para que no nos olvidemos de nuestra vocación y de nuestra misión. Somos enviados, tenemos que testimoniar el reino de Dios, primero en nuestra vida y después progresivamente en todos los ambientes que nos movemos. Nos encomendamos mutuamente a la oración y le pedimos al Señor por todas las intenciones que nos han encomendado. Que así sea.